esperando a que les caiga una bomba encima. Que alguien me diga quién elige algo así voluntariamente. Pero aún mejor, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Sí. Don Byron. Usted imagínese que usted tiene una hija de 10 años, yo no lo conozco, pero supongamos que usted tiene una hijita de 10 años y que su hijita llega a la casa y le dice: papá, me acabo de enamorar de mi profesor de matemáticas que tiene 60 años y hemos decidido casarnos. Yo me muero de amor por él y es todo mi deseo irme con él. ¿Usted qué haría? La amarro de la pata de la cama. Exacto, la amarra de la pata de la cama. Usted, pero doña Gloria, si su hija le dice que es voluntad de ella, ¿usted le cree? ¿O la escucha? Puede estar enamorada. No. Usted va y denuncia al señor, ¿no? Por pervertido. Pues eso, exactamente. ¿A quién se le ocurre que un niño de estas edades, porque estas son las edades del reclutamiento, se va voluntariamente? Por Dios, es absurdo. El conflicto no depende de la voluntad de los niños, es lo contrario, es el conflicto el que limita toda la voluntad, no solamente de los niños y de las poblaciones vulnerables, de todos nosotros. Y si no, les pregunto, ¿quién se atreve a ir hoy, por ejemplo, a pasear por los campos de San Vicente del Caguán? Ni siquiera nosotros podemos hablar del ejercicio pleno de todos nuestros derechos. El conflicto ha arrasado con todas nuestras posibilidades como ciudadanos, las de todos los colombianos, pero ha anulado prácticamente la mayoría de los derechos de las poblaciones y las comunidades que viven en las zonas en las que el conflicto es más dinámico. Así que lo que queda claro es que esos niños no se van porque tengan una naturaleza violenta o porque les gusten las armas y los uniformes, como han concluido algunos estudios absurdos que ha emprendido el Estado para no asumir su responsabilidad. Se van porque hay un conflicto armado, punto. Si no hubiera un conflicto armado, no tendrían para que el grupo armado hice. Es así de simple. Es también claro que todo eso se ve facilitado por la extrema vulnerabilidad social y económica de esos niños. Por supuesto que sí. Para ellos hacer parte del conflicto es una opción de supervivencia. Un niño me contaba, por ejemplo, no, es que mi mamá me dijo: mijo, váyase con los muchachos, que conmigo se va a morir de hambre. En otro caso otro niño me dijo: vea, yo no me quería ir para allá, pero ¿quién le dice que no a esos manes? Si a usted se le parquea a don Byron un señor muy bien armado y le dice: don Byron, vamos, ¿usted qué hace? Le toca, ¿no? Exactamente eso es la situación a la que están enfrentados los niños. Pero eso también les trae alguna ventaja de reconocimiento y de ser alguien, de ser temido, respetado, después de no ser nadie en la sociedad. Eso es algo que vamos a conversar al final sobre el tema antioqueño, que creo que es indispensable tener en cuenta. Bueno, esos niños son retenidos, son reclutados, retenidos y obligados a convertirse en victimarios. Y eso es un crimen de crímenes, porque además todas las cosas que suceden durante el periodo del indoctrinamiento de estos niños es verdaderamente atroz, y lo que hay que decir es que no existe en este momento una alerta temprana que pueda impedir que estas cosas sigan pasando. Este no es un fenómeno reciente. Recuerdan que les conté que sacamos las bases de datos de los desmovilizados adultos. Bueno, comparamos la edad de salida con la edad de ingreso en el grupo armado y adivinen cuáles fueron los resultados. El 52% del ELN ingresó siendo niño. El 50% de las FARC, niños o niñas. 38% de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresó siendo niño. A hoy, lo que nos dicen los datos, a hoy, el día de hoy, mientras ocurre el conflicto en este momento, el 42% de las FARC hoy en pie de combate son niños. El 44% del ELN, niños. El 40% de los paramilitares que no se han extinguido, me da pena contarles, niños. El 50% de las bandas criminales, niños. ¿Qué creemos nosotros? Que por lo menos unos 18.000 niños y niñas forman parte de grupos armados
armados ilegales y bandas criminales en este momento. Y que por lo menos unos 100.000 niños están vinculados a sectores de la economía ilegal directamente controlada por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. ¿Por qué los reclutan? Porque es muy fácil llevárselos de sus hogares pobres, porque el desarraigo y la muy precaria formación emocional hace más fácil deshumanizarlos y obligarlos a incurrir en crímenes atroces, porque soportan mejor el rigor de las dificultades, porque el proceso de contrasocialización que concluye en la sustitución de todo el proceso de desarrollo moral es mucho más fácil. Por razones económicas no les pagan, son mano de obra gratis. Por razones estratégicas, y es que cada vez los extraen de manera más violenta para adaptarse a las dinámicas del conflicto, cada vez necesitan mano de obra y están desesperados y los extraen con violencia de sus hogares. Cada vez necesitan más niños, por ejemplo, para la logística, para cruzar fácilmente los controles de seguridad, para el transporte de información y bienes esenciales, etc. Porque se ha causado una vulnerabilidad jurídica. Les voy a contar lo que me contó un reclutador. Me dijo: vea, doctor, toca bien pelados. ¿Por qué? Resulta que la ley dice que si un pelado de estos lo cogen, no lo pueden utilizar ni como testigo ni como informante. Entonces los cogemos bien pelados, para que si los cogen con las cosas, no pueden decir nada, porque la ley no los puede usar en nuestra contra. Entonces aquí se ha creado una vulnerabilidad jurídica muy grande. Es decir, buscando su protección, porque ese era el objetivo de proteger a los niños en estos casos, desafortunadamente se ha creado una vulnerabilidad. Pero hay un elemento más que quería apuntarles, y es que resulta que las Fuerzas Armadas han sido muy efectivas en infiltrar los círculos más élite de los grupos armados y las bandas criminales. Ellos saben que estos grupos no pueden utilizar niños, que las Fuerzas Armadas no pueden utilizar niños para infiltrarlos. Entonces es más seguro reclutar niños que reclutar adultos, porque el nivel de sospecha ha crecido a tal nivel, el nivel de paranoia y neurosis, que ahora prácticamente lo único que están reclutando son niños, porque eso es lo único que les asegura que no están infiltrados por las Fuerzas Armadas. Se trata de un proceso de vinculación gradual. El 71% de esos niños reporta haber cumplido algún tipo de tarea para el grupo armado antes de reclutarse. La mayoría son contactados pues dentro de sus comunidades, porque los grupos armados y las bandas criminales no son actores foráneos ni extraños, son autoridades de facto donde ellos viven. El reclutamiento es una función específica dentro de la distribución de los rangos en los grupos armados ilegales, y tenemos todos los indicios de que el reclutamiento no es algo incidental, no es que aparece un niño y digo: mira, yo quiero unirme a tu grupo. Eso no ocurre así, eso no ocurre así. Es un proceso que se surte en ciclos diferenciados, especializados y estandarizados, que es un proceso progresivo en el que el reclutador aumenta el nivel de responsabilidades. Empiezan dándoles mandados, bajando remesas, llevando razones, haciendo llamadas, y con el tiempo terminan transportando minas y explosivos, el 55%, ensamblando minas antipersonas, el 31%, haciendo labores de inteligencia, el 93%, logística, 67%, milicia, 43%, transporte de víveres y alimentos, el 32%. Esto es antes de ingresar al grupo armado, antes. Cuando les pregunté por la relación entre los explosivos y los niños, porque demasiados niños contaban que habían estado trabajando en el tema de los explosivos, y le pregunté a uno de los reclutadores, me contestó: es que tienen las manitos muy pequeñas, y de todas maneras si hay un accidente, pues no es tan grave como que fuera ya, digamos, un comandante o un combatiente importante. Si se muere un niño no vale nada. Me lo contestó con toda franqueza. El reclutamiento no es un proceso incidental, esto no baja del cielo, ni esta gente son el ICBF alternativo.
Ese tipo de versiones hay que eliminarlas y hay que contradecirlas porque han hecho un enorme daño además también en la consolidación de la política pública. Es un crimen colectivo perpetrado por organizaciones. Esto no es el saber y entender de un individuo, son organizaciones, estos son políticas de organizaciones ilegales orientadas a consolidar un pie de fuerza, mano de obra y a mantener el control sobre territorios y recursos estratégicos. Es una práctica que compromete múltiples violaciones a los derechos humanos, ejecutada de manera sistemática, consumada con la intención de someter a una población vulnerable, de convertir a esos niños víctimas en victimarios. ¿Cómo los entrenan? Pues básicamente lo que hacen es todo un proceso de deshumanización y contrasocialización que se surte en ciclos diferenciados. Lo que buscan básicamente es erradicar por la vía del miedo y el trauma toda la estructura emocional de esos niños. Y les doy varios ejemplos. Por ejemplo, contaban de manera sistemática, no vean, es que uno al principio, por ejemplo, le toca muy pesado, porque por ejemplo lo ponen a cortar muertos. Y por ejemplo, a uno lo primero que le daban era la parte de un muerto, para que uno se acostumbrara al olor de la muerte, para que uno le perdiera miedo a la muerte. Eso es tortura y es una manera de erradicar por vía del miedo y el trauma toda esa estructura emocional, hasta que finalmente para ellos dispararle a otra persona o encadenarla y mantenerla secuestrada no es algo que signifique nada, es algo que significa que están cumpliendo con su deber. ¿Entienden cómo ver este complejo proceso de contrasocialización? Las fases de entrenamientos se surten por ciclos y por niveles. La primera fase es la adaptación. Los niños llegan muy desadaptados, a veces se sienten un poco perdidos, no están muy bien ubicados, a veces los localizan en fincas, los tratan muy bien, les dan de comer, a las niñas les dan ropa interior, les dan maquillaje, para ellos eso es toda una novedad, que además disfrutan mucho, les dan de comer, los ponen a hacer cosas interesantes. Ese es el proceso de adaptación. La segunda fase se surta a dos niveles: el adoctrinamiento y el endurecimiento emocional. El endurecimiento ocurre literalmente en el plano emocional y es cuando erradican completamente el miedo, la nostalgia, la vergüenza, el pudor, la duda y sobre todo el sentido de la autopreservación. El 98% de estos niños reportó haber sido maltratado permanentemente, forzado a presenciar atrocidades o a ejecutar atrocidades con sevicia además como parte del entrenamiento. Por ejemplo, un niño decía: vea, ¿a nosotros cómo nos entrenaban? Nos dividían en dos, uno era paraco y el otro era guerrilla, y nos botaban a darnos hasta que alguno se muriera. Otros contaban, por ejemplo, les comenté este tema del desmembramiento, que es algo a lo que los obliga a dormir con cadáveres, a sepultarlos. Un niño decía, por ejemplo: uy, no, eso fue horrible, una vez una masacre, y entonces me pusieron a cortar eso, y corte y palueco, y corte y palueco, todo olía a muerte y no se me quitaba ese olor por mucho tiempo. Eso genera un trauma muy profundo en estos niños, muy profundo en estos niños, y erradica además todo su deseo por autopreservarse. La tercera fase es la de la servidumbre, y la cuarta, que es transversal, es la fase de formación técnica militar. Recuerdan que les conté que tratamos de separar esas variables que tenían un enorme efecto en el desarrollo del reclutamiento. Pues aquí están esas variables. La primera, las fallas en el proceso de desarme, movilización y reinserción, el impacto de las inundaciones causadas por el fenómeno de la niña, el boom de la explotación de madera y la minería ilegal, el desplazamiento forzado, y entre las variables estructurales están la deserción escolar y el analfabetismo, el embarazo adolescente, el hambre y la desnutrición, la ausencia de infraestructura hospitalaria especializada en niñez y adolescencia, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, el abandono de menores, la presencia de minas antipersona y de cultivos ilícitos. Y aquí quisiera decirles algo muy
doloroso. El conflicto se desarrolla de manera muy distinta en todo el territorio, es decir, hay unas variables que pesan más en unas partes del territorio y otras en las que no pesan. En el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín, tengo que decir con profunda tristeza que la violencia intrafamiliar y el abuso sexual son una de las variables que más pesan para que los niños terminen moviéndose hacia bandas criminales. El abandono de los niños, que desafortunadamente en el departamento es muy alto. El embarazo adolescente, que termina en la expulsión de sus niños de sus hogares en una condición de hambre y en la caída en un círculo que termina en la economía ilegal y luego la conexión con estas bandas criminales. Y a esta les vamos a sumar un par que quisiera discutir al final. Sobre el fenómeno de la niña, déjenme contarles algunas cosas. Las proyecciones indican, miren lo que pasó. En el curso de un año y medio, 4 millones de colombianos exageradamente pobres lo perdieron todo. En un año y medio. Eso es la suma de desplazados en 30 años de conflicto. Pero esto en un año y medio. La victimización fue masiva y sistemática, y como también golpeó las comunidades en las que estas personas afectadas sufrieron, significa que no pudieron reponerse, y lo que ha pasado es que la condición de muchas de ellas de extrema vulnerabilidad y pobreza es enorme. El único factor, los únicos factores que identificamos como factores mitigantes, sin duda alguna, la intervención de Colombia Humanitaria y de otros mecanismos de socorro como factor mitigante en los municipios, porque detuvo y reversó algunos de los peores efectos de las lluvias, contuvo el desplazamiento, mantuvo bajo control el hambre, promovió fuentes de empleo a través del empleo de emergencia y la reconstrucción de infraestructura. Igualmente, digamos, también mejoró los programas que ya venían andando de protección e identificación de la pobreza extrema, pero la victimización que creó fue gigantesca, y les voy a contar por qué. La característica más ruinosa del fenómeno de la niña fue su dispersión territorial, y es que ocurrió en todo el territorio nacional.